muchísimas gracias por estar aquí, Mario. Al contrario, un placer. Es un gran honor para mí también, porque, bueno, para quien no lo sepa, Mario, tienes 4 doctorados. No sé si te gusta decirlo o no, bueno, pero, mira, ya lo has dicho, ya lo he dicho. Doctorado en filosofía, en antropología, en historia y en psicología. Así es. Eres profesor, eres escritor, eres conferenciante y bueno, eres una eminencia dentro de lo que es el mundo hoy en día de la cábala. Lo has sido antes con otros estudios que has realizado. El último libro de Mario es La cábala, la psicología del misticismo judío, de Editorial Kairos. Es un libro que recomiendo a todo el mundo que esté interesado porque, bueno, ya sabes que yo he tomado mis apuntes, mis subrayados. Ya veo que el libro está subrayado. Es todo un libro de estudio que me ha apasionado. Y para empezar la entrevista creo que lo ideal sería que nos explicaras un poquito qué es la cábala. Muy bien, muy bien. Vamos a intentar hacer una síntesis, que no es tan simple con el tema de la cábala. La cábala es un conocimiento espiritual que cuando hablamos de conocimiento tiene que ver con un conocimiento experiencial, que tiene que ver con un conocimiento de la experiencia, que no es un conocimiento teórico, que está basada en las partes secretas de lo que se llamaría el judaísmo, digamos, y que los sabios judíos a lo largo de la historia fueron de alguna manera guardando en una especie de secreto intelectual entre los grandes sabios, y en el que no podía, durante muchísimos siglos no se podía divulgar, digamos. ¿Por qué motivo la cábala no se podía divulgar? Bueno, hay muchísimas razones. Primero que todo porque los cabalistas entendían que la persona tenía que tener cierto grado de crecimiento espiritual para poder llegar a entender de qué estábamos hablando. Y segundo, porque la cábala se asocia a un conocimiento no de tipo religioso, si se quiere, porque la cábala es una vía de conocimiento, un camino de conocimiento y no de creencias. Por lo tanto, cuando alguien estudia cábala no se le exige una creencia determinada, sino que en verdad lo que uno ya supone es que esta persona está en la búsqueda, y lo que sí realiza la cábala es esa organización de la búsqueda para que la persona pueda lograr tener un camino bastante sistemático, bastante coherente si se quiere, para alcanzar su propia libertad personal y su propia identidad. Porque la idea de la cábala trabaja 2 grandes temas. ¿Por qué se ha creado el universo? ¿Y cuál es el sentido de mi existencia aquí? ¿Por qué mi alma ha venido otra vez a este mundo? Digo otra vez porque para la cábala las almas ya son todas viejas, todas tienen historia. Y por lo tanto, por eso muchos cabalistas, por ejemplo en el siglo XVI, Jaime Vital escribió una obra que se llama Sobre la rotación de las almas, sobre la reencarnación. En la cábala se estudia profundamente la reencarnación, y de hecho los grandes cabalistas hicieron con ellos mismos regresiones hacia vidas pasadas. Con lo cual, claro, ¿qué disciplinas tendría la cábala? Mira, son muchas, porque hay un campo de la filosofía, si se quiere, un campo de la cosmogonía, de por qué el universo existe y por qué se ha creado, un campo de la psicología, porque claro, cómo funciona nuestra psique, que es justamente el último libro con la Editorial Kairos. Y yo creo que lo fascinante que tiene la cábala es que te abre un conocimiento infinito, que por una parte es fascinante, pero por otra parte a las primeras personas que llegan a la cábala a veces les puede generar algún tipo de vértigo encontrarse con la cábala. La cábala es vertiginosa en un punto. La gente entra muy feliz, pero hay un segundo, tercer año donde yo veo a los alumnos pobres que dicen yo no llego, y entonces yo los tranquilizo porque digo yo tampoco llego, nadie llega, así que tranquilas. Pero es mucho el conocimiento, mucho lo que hay que aprender, y esta apertura al infinito, bueno, tiene un nivel de excitación brutal, porque realmente, claro, esta apertura de tu alma a la energía infinita, donde entiendes que tu alma se termina uniendo con el todo, pese a que estamos en un cuerpo físico, en un envase, pero que tu energía la sientes finalmente como parte del todo. Y bueno, yo podría decir que quizás esto es uno de los objetivos de la cábala. Muy bien. No, aparte está muy bien estructurado el libro, que empieza con muchas explicaciones
del yo, ¿no? Sí. Es como que va subiendo poco a poco de nivel hasta el entrenamiento, hasta... Mira, lo que tiene el libro es que es un tema curioso, la introducción, que es ese escalonamiento, ¿no? Esa escalera para que va subiendo. Lo más simple me costó más que lo más complejo. Porque claro, lo más complejo parte también de una cuestión, más allá de la cuestión mental o de la cuestión racional para terminar un trabajo, hacer un trabajo. Te diría que aunque es un trabajo académico porque se presentó como tesis, yo creo que mis últimos trabajos de los últimos años son más trabajos de inspiración que académicos. Es decir, primero que todo, bueno, mucha gente esto no lo sabe, ya que estamos en esta entrevista, tranquilos, podemos hacer una confesión privada que se va a volver pública, ¿no? Que se va a volver pública. Y es, yo todos mis libros los escribo con música clásica. En general me sucede a mí con algunos autores del barroco, y siempre del barroco, también esto es interesante. De repente los románticos me gustan, pero no me inspiran, ¿no? Y entonces sucede que hay unas 50 o 100 páginas, o quizás más, de este libro. Ya me pasó en el anterior, en Masebre y Shit, me pasó que en un momento mi teclado, yo creo que iba solo, sentí realmente como una conexión con una energía que me bajaba y que me hacía escribir lo que yo tenía que escribir. Y yo creo que mucho de la cábala lo que hace es abrir lo que nosotros llamamos la jochma, la sabiduría, el conocimiento intuitivo. Nos volvemos muy intuitivos. A la cábala a los hombres se las recomiendo mucho porque así pueden entender mejor a las mujeres. Esto fuera de cámara hablaremos. porque realmente empiezas a ver mucho más allá de tu mente. Nuestra mente es muy entrópica, piensa muy hacia adentro, ¿no? Estoy con una idea, entonces te metes hacia adentro con tu idea. Y en la cábala es justamente al revés, tienes que salir hacia afuera para conectar con el mundo, para conectar con la realidad. Y te vas volviendo ciertamente mucho más intuitivo, y lo intuitivo no deja de ser serio si no entiendes cómo funciona la intuición, que también se entiende. Por lo tanto, te diría que la cábala, más que freudiana, es junguiana. Claro, es decir, los arquetipos, ¿no?, del inconsciente colectivo, la simbología, la numerología. La numerología en cábala es toda una disciplina, se llama la gematría. La gematría es encontrar las correspondencias numéricas, dan una idea de qué sentido se esconde dentro de la correspondencia, y eso se trabaja mucho dentro de la cábala. Con lo cual yo te diría que el conocimiento intuitivo, no por intuitivo, no deja de ser un conocimiento que se podría comprender y analizar. Y por lo tanto yo creo que la cábala tiene mucho de conocimiento intuitivo, y por supuesto que también se lo analiza, que se lo puede analizar. Sí, he visto hacer muchísimas referencias a Jung, ahora que lo has dicho, y aparte defines la cábala como una manera de psicología transpersonal. Sí, así ¿no? es. Una forma de psicología, no deja de ser psicología. Y bueno, no se queda solo en la psicología clásica que hemos tenido hasta ahora, sino que es una psicología que abarca muchísimos más aspectos. Sí, bueno, lo que tenemos ahora en la psicología académica es lo cognitivo-conductual. Y esto es, yo creo, que un gran problema. Ya hay investigadores en España, en Madrid el doctor Manuel Almendro y la doctora Maribel Rodríguez trabajando muy bien psicología transpersonal, la doctora Maribel Rodríguez trabajando desde la mística cristiana la psicología transpersonal, algo muy interesante. Y yo creo que lo transpersonal tenía como un cierto problema de no sistema. Volvemos otra vez a esto. Y el árbol de la vida, como un potente sistema simbólico, hace que lo holístico se pueda descifrar, se pueda comprender, ¿no? Uno muchas veces dice lo holístico, parece que uno como que está vendiendo lo holístico, estoy en todas partes. Pero estoy en todas partes puede ser no estoy en ninguna. Porque ¿qué es lo holístico? Digamos, ¿dónde estás? En algún momento estás en alguna parte, en algún lado. Entonces yo creo que en el árbol de la vida lo bueno es que cuando trabajas una dimensión, y en las consultas personales se ve pero muy claramente, quizás en un curso, como hay más gente, ahí me es más difícil personalizar, ¿no? Pero cuando ya lo personalizas y dices, mira,
esto es así, y esto es aquí, y esto es aquí, y vas entendiendo que cada energía se corresponde con una dimensión, y que además también cada escuela de psicología, sin darse cuenta probablemente a nivel consciente, trabajó un tipo de energía determinada, y el desafío del trabajo fue poner dónde estaba cada una de las escuelas de psicología dentro del árbol. Entonces, claro, en el fondo decimos, bueno, pero ¿qué no está mirando esta escuela de psicología? ¿Qué es lo que no está pudiendo mirar? Porque en el árbol de la vida ha dejado 6 dimensiones fuera. Y si quedan 6 dimensiones fuera, sigue siendo parcial la mirada de esta escuela de psicología. Por lo tanto, yo creo que la Cábala, como sabiduría antigua y medieval, tiene una gran ventaja frente a nosotros, que nosotros nos hemos súper especializado. Tenemos todos especializaciones. Y este tema de yo pasar también de disciplina a disciplina es para mostrar, en el fondo, de que hay una sabiduría única que, si vas a la Cábala como raíz, te permite poder llegar a todas las disciplinas, y realmente digo a todas, te diría que inclusive a las exactas, inclusive a las ciencias exactas, aunque parezcan lejanas, las exactas, que no creo que sean exactas, pero que las exactas, como las llamamos nosotros, también entran dentro del orden de la sabiduría general. Por eso podemos encontrar cabalistas medievales que eran médicos, filósofos. Hoy alguien que es médico, bueno, podría ser filósofo, pero ya es como que está estudiando otra rama, ¿okay? No tienen una sabiduría conjunta. Como si fueran cosas incompatibles. Hoy en día lo vemos todo fragmentado. Es que estamos fragmentados, estamos terriblemente fragmentados, y estamos fragmentados a un nivel peligroso, porque para mí la máxima fragmentación que tenemos nosotros es entre la cuestión masculina y femenina dentro de cada uno de nosotros. Tenemos un gran problema, aparece mucho en la consulta privada, y yo creo que en mi situación personal y en mi experiencia lo he vivido, y no se puede decir que uno lo resuelve, pero bueno, la atención la concilia, si se quiere, y la conciliación es una forma de resolución, donde las características del rol femenino en la sociedad actual, donde salió su parte masculina, y menos mal, porque tenía que haber salido, ha obligado a que la parte femenina del hombre también se ponga en funcionamiento, y ahí hay una ambivalencia donde, por ejemplo, hoy a la gente le cuesta formar muchísimo las parejas, básicamente porque no tienen definida su propio equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Quiere decir que yo te diría que estamos sufriendo mucho la fragmentación, estamos muy fragmentados en muchísimas cantidades de niveles, y no nos integramos a nosotros mismos. Cuando logras una integración te da una paz terrible, una paz brutal. La única paz es cuando integras. Y fíjate que la Cábala dice, el mal es la separación. Cuando tú separas, 2 hermanos los separas, claro, es que se están peleando, entonces no están integrados, ¿no? Entonces, claro, la verdad que la Cábala lo que hace es este intento de esfuerzo de integrar, pero de integrar primero a la persona. Yo no me puedo integrar con otro si no estoy integrado. ¿Cómo me integro con el otro? Es decir, lo máximo que puedo hacer con el otro es, bueno, a ver, este fragmento del otro me gusta, con mi fragmento, y junto los fragmentos. No es correcto, porque la base es por qué una persona se siente mal. Y cuando una persona se siente mal y tiene una angustia, tiene un dolor, primero que todo la persona lo sabe, porque lo siente, y luego lo que no sabe es dónde se encuentra el dolor. Y yo creo que el árbol de la vida lo que tiene es, ya sabe la persona que tiene un dolor, pero hasta que no lo pongamos en algún sitio este dolor, dónde está la raíz de este dolor dentro del árbol, no vamos a solucionar ningún dolor, porque lo que vamos a estar haciendo es actuando en las consecuencias y no en las causas. Claro, una de las cosas que hace muchísimo hincapié en la Cábala, y tu libro sobre todo, iba a decir al principio, pero creo que es a lo largo de todo el libro, es la importancia fundamental primero de conocernos, de conocer el yo. Sí. Pero también haces una diferencia entre el yo y el ego. Totalmente, sí, esto es clarísimo. Sí, esto también me gustaría que lo explicaras, sí, porque no. Creo que es muy bueno, es muy buena la explicación muy que haces. bien que lo has visto, porque nosotros vemos, y aquí hay una diferencia entre la Cábala y Oriente también muy fuerte, porque Oriente creemos que engloba el ego en el yo, y son 2 niveles. Es decir, el yo no puede, digamos, ¿por qué diferenciamos ego y yo?
El ego tiene relación con la visión con la que nos ven los demás, el yo social, pero la visión con la que nos ven los demás ya aceptada por nosotros mismos en nuestro interior. Es decir, no es el yo social de la sociedad exterior, es el yo social de cómo yo creo que me ve el exterior. Son cuestiones completamente diferentes. Es algo totalmente subjetivo. Y interior, e interno. Es decir, el ego es una cuestión interior que está basado en una problemática que es lo que nosotros llamamos la debilidad del yo, que es la baja autoestima. Cuando hay una persona que está con el ego en funcionamiento, es la prueba de que hay baja autoestima. Porque el ego viene, como la caballería americana, a salvar al yo. El yo se siente débil y necesita del ego. Ahora, el ego puede trabajar para arriba o para abajo, pero sea que trabaje para arriba o por abajo, está trabajando a favor de que el yo sea compensado. Como el yo tiene baja autoestima, alguien le tiene que venir a salvar. Y por lo tanto, se tiene que creer desmedidamente a alguien para que ese yo pequeño, de alguna forma, esa baja autoestima que tiene la persona. Con lo cual, ¿dónde estaría el centro del yo? En la estima personal. Y en un concepto que tiene miles de años, porque viene de la época de Moisés, pero que no se aplica, o se aplica mal. Y yo creo que se aplica mal por una mala interpretación de lo que dijo Jesús con la otra mejilla. Creo que se aplica mal en este punto, sobre todo en el mundo cristiano, y es la falta de amor hacia uno por el amor a los demás. Yo te diría que es un clásico por lo menos en España, no sé cómo en otras sociedades funciona, y es la renuncia al yo, la renuncia a la persona por los demás, ¿no? Y claro, fíjate que el mandamiento en el texto bíblico es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no te amas a ti mismo, a tu prójimo no lo puedes amar. Quiere decir que nosotros entonces le dijimos, te tienes que amar mucho a ti para poder amar mucho a los demás. Sí, hacer mucho hincapié en la autoestima también. La autoestima. Sí, sí. Y cuando tu autoestima ya es correcta, se desactiva el ego, porque ya no lo necesitas más. Fíjate que había un sabio judío de francés de la época medieval del siglo XI, no era cabalista, pero era un gran exégeta, Rabbi Shlomo Yitzhaki, lo que nosotros llamamos Rashi, que decía, el ego es una fuerza muy buena y poderosa hasta los 40 años. Después de los 40 se vuelve nuestro enemigo. Es muy interesante. Es decir, yo tengo un joven de 20, 25 años, lo tengo que estimular, y de repente un padre puede decir, le estoy levantando el ego, se va a volver soberbio. Tranquilo, diría la cábala. Ya la vida se va a ocupar de situar a donde tiene que estar. Pero no le bajes la autoestima. Y hay muchos padres que confunden el yo con el ego, y de modo que les bajan la autoestima a sus hijos, y los hijos ya tienen una autoestima baja, seguramente por proyección de sus propios padres, que ellos mismos tienen baja autoestima. Y claro, si el hijo triunfa, lo que le está mostrando a la frustración del padre es el nivel de frustración que tiene uno. Yo lo vi claramente hace ya casi 10 años, cuando llevaba a mi hijo a estudiar violín, y que tenía 3 o 4 años. Y cuando llegué dije, ¿tú quieres estudiar violín? No sé, papá, tú me llevas. Y me di cuenta que yo quería estudiar violín. Así que yo le estaba pasando la frustración. Esto es muy habitual. Esto es muy habitual, pero bueno, menos mal que me di cuenta antes de ponerlo ahí al niño, ¿no? Porque si no, quizás ahora el niño hubiera sido un gran pianista, pero no sé si feliz. Quizá le hubiera gustado. O quizás también le hubiera gustado, ¿no? Pero digamos, lo que yo me di cuenta en mí es que yo lo que no podía es enviarle una frustración. Ahora, claro, la gran pregunta es, el nivel de autoestima es complicado porque esto tiene que ver mucho con el ambiente familiar. En el libro de Proverbios, en el texto bíblico dice, educa a tu hijo según su camino. Y es una cosa curiosa, porque en el texto bíblico dice, educa a tu hijo según tu camino. Si no dice según su camino. Quiere decir que lo primero que hay que hacer es, ¿cuál es su camino? Y respetando su camino, yo ahí le voy a estimular. Ahora, le puedo estimular hasta cierto nivel, hasta cierta edad, si se quiere. Luego de los 40, la persona lo que tiene que hacer es empezar a controlar o canalizar el ego. Y decimos controlar o canalizar en Cábala porque nunca el ego puede ser destruido. Por ese motivo, en este punto tenemos con nuestros hermanos de la India un punto discordante. Cuando ellos dicen hay que destruir el ego, ¿no?
nosotros decimos que cada vez que intentes destruir el ego lo acrecientas. Con lo cual no tiene sentido destruir algo que lo tenemos por naturaleza. Y que si lo creó la naturaleza es por alguna razón. Es lo mismo decir, tenemos que negar el sexo, tenemos que negar la comida. No, si esto está en la naturaleza, lo que tenemos que hacer es no negarlo. Cuando lo niegas, estás ante un problema. Porque lo único que estás haciendo es aumentando el deseo. Quiere decir que el tabú lo que va a hacer es que el desequilibrio del deseo te aumente. Por lo tanto, si el deseo es correcto, no va a aumentar el deseo a partir del tabú, a partir de la prohibición. Por lo tanto, ¿qué está diciendo la Cábala? Acá dice, vamos a ver al ser humano natural, tal como es. Y el ser humano tiene ego, ¿qué hacemos con el ego? El ser humano tiene un yo, ¿qué hacemos con el yo? Ahora, pretender que vamos a destruir la naturaleza, lo que vamos a realizar es un desequilibrio, porque fíjate que en muchas espiritualidades, las espiritualidades, algunas, no todas, se vuelven espiritualidades de fuga. Como yo tengo un problema personal, me vuelvo espiritual. Entonces, claro, ¿qué deposito en lo espiritual? Mi problema personal. Pero esto no funciona así. Porque nosotros en Cábala decimos que si tú tienes un problema personal, esto hay que arreglarlo. Porque cuando subes, te desequilibras más. Imagínate, te hago subir al piso 14 con ganas de tirarte, no puedo subirte al piso 14. Ahora, si yo te subí al 1 con ganas de tirarte, bueno, si te tiras no pasa nada, porque te vuelvo a rescatar. Entonces, claro, lo que haríamos en el árbol de la vida es, vamos a intentar ir resolviendo lo que hay abajo, porque si no, la idea de que hemos subido es falsa. Porque si no, tenemos un edificio sin base. Entonces, en verdad, no hemos subido. Claro, en muchas, como dices, corrientes espirituales, se habla de negar lo que es la materia, la materialidad. Así es. Sin embargo, en Cábala, precisamente, ¿no? Nos dices, no, es que para nada hay que negarla. Es la realidad que estamos experimentando aquí ahora. Claro, porque además venimos a experimentar con este cuerpo esta realidad, con lo cual hacer una negación de lo material o una negación de lo corporal, lo único que lleva es a una represión, muy estudiada por Freud, de la cuestión sexual. Ahora estamos teniendo un problema un siglo después de Freud, que si se levantaría yo creo que se vuelve a la tumba. Porque hoy no tenemos represión sexual como en la era victoriana, pero lo que tenemos es emocional. Es decir, tenemos una situación muy interesante, que son lo sexual como mecánico, pero donde ahí la persona no le está poniendo lo emocional, que esto era típicamente del género masculino hace mucho, y ahora la mujer también lo está realizando por esta masculinización. Y entonces estamos tomando lo masculino negativo, si se quiere, y la cuestión sexual y la emocional están caminando por dos niveles diferentes, de modo que no es que hay un nivel de frustración, sino que hay un nivel de duda de qué emocionalidad hay puesta en esa relación, en ese acto. Digamos, porque claro, si no tienes emoción en ese acto, esto se ha vuelto un tema de un acto material. Nosotros estamos diciendo la materia no puede ser negada, porque si se niega, el alma se desconecta de la materia, lo que no se puede, y por lo tanto tenemos que reconectar al cuerpo con el alma. Y fíjate que en Cábala hay una cosa muy curiosa aquí, en las definiciones, que nosotros no tenemos, en hebreo cuerpo se dice guf, pero cuerpo se dice guf en el nivel de un libro de una mesa. Nuestro cuerpo estaría en ese nivel, inanimado absolutamente en guf. Pero el nivel más bajo del alma, que es lo que nosotros llamaríamos nefesh, es el alma animal. Quiere decir, yo veo por ejemplo tu sonrisa, y eso es el alma animal, lo que yo veo. ¿Me sigues? Sí. Veo el alma animal. Entonces tú me dirías, bueno, pero tú estás viendo mi cuerpo. No estoy viendo tu cuerpo, porque no estás inanimada. ¿Ok? Hay algo que refleja algo de tu alma en este nivel. Algo que me diferencia de un libro o de una mesa. Que te diferencia. En consecuencia, lo que estaríamos diciendo es que el cuerpo es un nivel muy bajo, si se quiere, porque está muy en la materia, pero del alma misma. Entonces no hay diferencia entre materia y energía, y fíjate que la cuántica va por ahí. Sí, con lo cual, cuando los cabalistas están diciendo lo que estás mirando es un reflejo de una energía dentro del cuerpo, no hay más cuerpo. Ya estás. Entonces, claro, cuando tú estás tocando la materia, estás tocando un cuerpo
en este nivel estás en cierto modo relacionándote con el alma, con la energía del alma, en un nivel muy denso por la materia. Entonces, claro, ¿cómo voy a negar la materia si lo que estaría haciendo es negar una parte del alma? Claro, hablas todo el rato de que, como bien dices, la cuántica va por este camino, también todo es energía, Así absolutamente es. todo. Así es. Cada nivel es energía, simplemente que puede ser más densa, más sutil, vibra a una frecuencia o a otra. Sí. Todas son igual de importantes. Así es. Y lo que debemos aprender es a saber en qué nivel estamos. Mira, ¿no? yo te voy a dar una idea, voy a poner un ejemplo muy así, básico de la realidad para que la gente la pueda entender, ¿no? Esto es como decir, el empresario de los ferrocarriles es una persona muy importante, ¿ok? Y es verdad que puede ser muy importante, pero que el que dirige el metro, si se resfría, cae en cama y no hay quien lo reemplace, el empresario del ferrocarril no sé si conduce el metro. Con lo cual, este hombre que parece que no sería importante en la estructura, dirigiendo un tren o un metro, es muy importante. Con lo cual, lo que estaría diciendo la Cábala es, cuidado, porque lo trascendente, lo espiritual, no está solamente en ese amanecer romántico a las 6:30 de la tarde, en el atardecer romántico, sino que está en todo momento dentro de la realidad, que todo momento es trascendente, de acuerdo a esta relación de energía que tú tienes con ese momento. Con lo cual, si yo puedo tener esa trascendencia de decir es importante el empresario del ferrocarril, tengo que tratar de entender que está en el mismo nivel de importancia el que está conduciendo también el ferrocarril. Y si no llego a entender esto, tengo un problema. Sí, por supuesto, cada energía está en una situación. El que dirige el ferrocarril no puede ser empresario, el empresario quizás lo haga mal en la conducción. Queda claro que hay que saber qué funciones tiene cada uno. Pero todas son importantes, todas las energías son importantes, inclusive las menos importantes, hasta el punto que la Cábala llega radicalmente a derrotar al nihilismo en un punto clave, y es cuando tú entiendas que no hay sentido en esta existencia y sientas el vacío existencial, que es uno de los temas que trata el libro, que entiendas que tiene sentido tener ese vacío existencial. Y es una derrota total del nihilismo. Es decir, el vacío existencial está dentro del proceso del sentido de la existencia. Con lo cual, cuando una persona viene y dice no tiene sentido la existencia, en la Cábala nos ponemos contentos porque se ha acercado al sentido. Es como algo curioso, ¿no? Es como la noche oscura del alma de la mística cristiana de Santa Teresa de Jesús. Y nosotros decimos esto, es decir, el vacío existencial, pero claro, es fuerte el vacío existencial, el no sentir, cuando la gente confunde vacío existencial y depresión, no es lo mismo. Hay gente que no tiene depresión, que se levanta a la mañana, va a trabajar y sí tiene vacío existencial. Son dos temas diferentes. Sí, es una cuestión en la que quería entrar también porque es cierto que sí, hablas mucho en el libro y es cierto que algunas de las cosas que pones es como, wow, quizá no me lo había planteado de esa manera. Estamos acostumbrados a que sentirse vacío es algo negativo. Así es. Entonces cuando tú lo comparas con algo positivo, algo que todo el mundo deberíamos hacer, es más, dices que quien nunca lo ha sentido se debe a dos motivos y los dos son algún conflicto que se debe solucionar. Así es, así es. Es muy curioso que el que llega al vacío existencial ha solucionado todos los conflictos en el mundo inferior. Claro. Es decir, cuando tú sabes qué trabajo tienes, qué vas a comer, cuando de alguna forma el mundo inferior está ordenado y organizado, es cuando te coge el vacío existencial, con lo cual sucede una cosa muy misteriosa. Desde fuera, alguien te puede decir, pero tú tienes todo para ser feliz. Y ese es en el punto donde empieza el vacío. Que es curioso, ¿no? Sí, sí. Es decir, cuando el ser humano el neumático del auto ya lo tiene bien, ya pagó el seguro del auto, ya está pagando la hipoteca de la casa o el alquiler, o ya diríamos que podríamos decir, ¿y estás satisfecho con la familia, con esto o lo otro? Aquí aparece el vacío existencial. ¿Por qué motivo? Porque es ahí donde todo el mundo inferior se reconoce como inferior. Es decir, el mundo inferior, mientras estás dentro de él, no lo puedes ver como inferior, es tu mundo. No lo puedes ver como inferior, es el único mundo que hay.
La forma de ver que es inferior es cuando ya dices, bueno, pero todo esto es vanidad, todo esto ¿para qué? ¿Qué es esto? Ahora Otra vez que- levantarme a la mañana, otra vez desayunar, otra vez ir a trabajar, otra vez, pero ¿esto qué? ¿Quién me ha traído a este mundo? ¿Para qué he venido aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Y a la gente, bueno, yo creo que en ese momento la gente, yo creo que está en un punto muy importante de su desarrollo a nivel personal, porque claro, yo te digo, el que pudo pasar ese vacío existencial, que claro, no tenemos una frecuencia temporal con el vacío existencial, es decir, pueden ser 3 meses, 3 años, 5 años, a veces se vuelve muy largo. Y es curioso poderlo describir desde mi propia vivencia, ese vacío existencial. Es decir, yo creo que estuve ahí. Y digo estuve porque a los que están, digamos, del otro lado de la orilla, y veo a los que están en el vacío existencial, digo, hey, hay alguien aquí, pero el que está en el vacío existencial no ve a nadie. Entonces es un duro trabajo porque es demasiado personal, dado que el vacío existencial es cuando la persona, de alguna forma, toca y quiere resolver su miedo a la muerte. Este es el punto, donde nosotros sabemos qué nos lleva al vacío existencial, es saber tomar conciencia de nuestra finitud. De decir, pero esto que 10, 20, 30 años, esto que cuánto es más, ¿no? ¿Cuánto es más? Y aunque uno, desde el punto de vista espiritual, hable del alma, de la reencarnación del alma, ¿no? El sujeto material dice, epa, sí, muy bien el alma, te coge una duda como muy grande, está todo bien, todo esto me interesa, es muy bonito, pero yo me quiero quedar aquí porque si ya tengo resuelto. Entonces hay una situación paradójica del vacío existencial. La situación paradójica es, le tengo miedo a la muerte física, no sé cómo resolver ese miedo, porque entonces no entiendo para qué vine. Entonces, claro, ahí los componentes son muy poderosos de los que hay que resolver. Es decir, no sé para qué vine, me voy a ir sin saber para qué vine, con lo cual todavía se vuelve más dramático. Es decir, me puedo ir mañana y no sé para qué vine, con lo cual esto es, a nivel del alma se vuelve dramático. ¿Qué estaría diciendo la Cábala? Es curioso, decimos, el alma tiene un objetivo. Ahora, y entonces viene una persona y dice, bueno, ¿y cuál es mi objetivo? Si usted conoce su identidad, sabe cuál es su objetivo. Pero bueno, suponga, me dice, conozco mi identidad. Bueno, su objetivo es reconocer su identidad del alma. Y entonces, ¿reconoces tu identidad del alma? Paz interior total, porque para lo que has venido ya lo has cumplido. A partir de aquí, lo que puede empezar a suceder es que empiezas a ayudar a los demás, dado que como tú ya estás en un nivel de paz por haber pasado el vacío existencial. Pero yo te diría que la gran mayoría de los mortales o están antes del vacío existencial o están totalmente, yo te diría, la gran mayoría de los seres humanos están en una posición pre-vacío existencial. Están metidos en el mundo de la materia, están metidos en el mundo del ego, están metidos en ese mundo, y desde el punto de vista de la Cábala no saquemos a nadie de este mundo, porque no sabemos quién va a aguantar el vacío existencial. Al vacío existencial se llega por una búsqueda personal. Por lo tanto, el buscador se le representa un problema de problema-virtud, es decir, el buscador se excita buscando. Cada vez que encuentra, se excita más, por lo tanto busca más. En consecuencia, al final el buscador termina en el vacío existencial. Ah, por estar buscando tanto, te vamos a coger en el vacío existencial. Pero la gran mayoría de la gente que no busca en esos niveles y se queda en el mundo inferior, hay que dejarla ahí, porque de repente es feliz mirando al Barça y tomando una cerveza. Por lo tanto, cuidado, lo importante es que la gente sea feliz. A ver si hacemos crecer a la gente para llevarlos a niveles donde no lo puede soportar. Esto también hay que ser muy respetuoso. Sí, también hablas mucho de esto de siempre tienes que estar en el nivel en el que eres capaz de recibir, como lo llamas, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos saber en qué nivel nos encontramos? Bueno, primero que todo, hay una situación en la Cábala que proviene del idioma hebreo que nunca hay yo soy, sino que está la dinámica del yo siendo. Siempre estoy siendo. Con lo cual, hay un problema en el lenguaje cuando decimos estamos, porque nunca estamos en ninguna parte, dado que estamos siendo. Así que el problema de nuestro lenguaje y de nuestra mente es que la mente quiere atrapar la realidad en un punto estático y todo tiene mucha dinámica. Por lo tanto, claro, primero habría que ser respetuoso de esa dinámica para entender que la realidad no funciona según lo que mi mente cree cómo funciona.
Este es todo un problema que se estudia. Esto te lo digo fácil, pero se estudia, porque son los problemas del lenguaje, de cómo estamos hablando, y entonces lo que estamos hablando son energías que estamos creando, porque a partir de la palabra creamos energía. Así que tenemos algo de magos en el mundo de la Kabbalah por este tema del lenguaje. Pero digamos, más allá de esto, la cuestión quizás tendría que ser, yo nunca soy, la verdad yo estoy siendo, y en este siendo estoy desplegando mi potencia, mi potencialidad. ¿Ok? Que queda claro que como el alma es de alguna manera un vehículo del infinito, de esta energía infinita, la verdad que es como muy difícil llegar a traer toda la potencia aquí, dado que si uno está conectado con el infinito, tiene infinita potencia. Porque al final uno es finito en su estructura, pero por ahí puede pasar un océano. Quiere decir que ¿qué es el alma? El alma es el agua que tú le ves a esa pequeña abertura, pero en esa pequeña abertura va pasando agua, y quizás puede pasar un océano por esa abertura. Así que, claro, lo importante es que el alma tiene que pensar que vaciarse de agua, y por eso el ego en este punto es peligroso, porque el ego te llena. Hay una frase en la Cábala que decimos, dijo Dios, yo con un soberbio no puedo entrar en el mismo lugar, porque el soberbio no me deja. Interesante. Es decir, yo me tengo que vaciar y tengo que decir, sé menos, reconozco cuánto menos sé, reconozco cuánto me falta, pero no por una humildad malentendida, no para humillarme, sino para vaciar para volver a llenar. Entonces, al final, ¿yo cómo me puedo definir? No me puedo definir como el agua. Lo que me puedo definir es por el recipiente. Esto es lo que yo soy. Por lo tanto, sucede una cosa muy curiosa. La potencia en la Cábala es más femenina que masculina. Porque lo masculino da, pero no recibe. Entonces, la cuestión es, imagínate, a ti te dan y no recibes. Bueno, lo que te dan no lo valoras porque no te lo han dado, si no lo recibes. Quiere decir que fíjate que Kabbalah viene del hebreo lekabel, que quiere decir recibir. Así que, ¿qué es un cabalista? El que sabe recibir. No es el que sabe dar. Entonces, ¿qué quiere decir saber recibir? Abrir lo máximo, el vacío. Con lo cual el vacío que al principio me resulta, el vacío existencial que me resulta como problemático, como ¿qué hago frente a este vacío? Es mi oportunidad de ser llenado. Es mi oportunidad de ser llenado, porque es mi oportunidad de recibir. Entonces, ¿cómo podríamos definir el yo? ¿En qué capacidad tú tienes de saber recibir? Esta sería una pequeña definición para acercarme al yo desde la Cábala. Es decir, ¿qué esfuerzo has hecho por recibir el amor del otro, por recibir lo que el otro te está dando, por recibir el mal del otro? Porque también de ahí aprendes, ¿no? Es decir, nosotros decimos, wow, la función de Satán. Este es el entrenador más duro que tenemos. Satán está por todas partes trabajando como loco. Dios dice, no tengo un ángel más activo que Satán. Satán está operando a toda hora, es un entrenador. Imagínate que tú vas a un personal trainer, un entrenador personal, ¿no? Contratas a un entrenador personal y contratas a un entrenador personal y te dice, mira, ¿cuál es mi primer ejercicio? Entonces dice, una tarta de chocolate, venga, vamos a comer. Entonces le pagas. Entonces dices, no, yo ya no le pago más a este entrenador personal, porque yo lo que quiero no es disfrutar la tarta de chocolate, es ponerme a trabajar. Ahora, contratas a uno 15 veces más, le pagas, que te está haciendo sudar, que te está ahí, y tú dices, pero ¿cómo le estás pagando 15 veces más? Porque este es muy bueno. ¿Quién te hace sudar? ¿Quién te desafía? ¿Quién te reta? Es el mejor. Le pagas más. Qué comparación más bonita. Eso es el mal. Por eso cuando viene algo malo, dices, wow, llegó el entrenador. Este no es el entrenador de la tarta de chocolate, este es el que me pone ahí a trabajar. Entonces, claro, también la gente tiene un problema frente al mal. ¿Por qué tiene un problema frente al mal? Porque nosotros decimos, cuanto más la gente huye al mal, el mal se agranda. Por eso cuando damos vuelta la percepción de la gente que enfrenta al mal, el mal desaparece. Porque el mal no tiene entidad propia. Cuando uno aprendió del mal, no hay mal. Porque el mal ha cumplido su función. Por lo tanto, la persona que da vuelta, y en términos junguianos, de alguna forma,
lo que hace es reconciliarse con su sombra, o aceptar su sombra, que eso sería el mal, porque la sombra es una oportunidad de luz. Entonces, en verdad, cuando hay conciencia, cuando hay sentido, todo está permitido. El problema es cuando tú lo ves oscuro. Cuando tú lo ves oscuro dices, bueno, no, esto no me gusta, esto está oscuro. Pero cuando algo no está oscuro, deja de estar oscuro y hay luz. Por ese motivo, después en el cristianismo a Satán lo llamaban Lucifer, porque es el que da luz. ¿Cómo es posible? Curioso, ¿Satán no da sí. oscuridad? No, lo llamaban Lucifer, el que da luz. Es curioso. Sí. Pero es que es verdad, no es porque es curioso, es verdad, Satán da luz. Con lo cual, cuando ya del bien te daba luz, ahora el mal te da luz, ya está. Estás realmente creciendo. Porque todo te es conveniente. Todo lo estás incorporando a tu crecimiento. Sí, hablas también, igual que del mal, del dolor. Así Entonces es. también dices que hay dolor en todas las dimensiones. Dios, has leído muy bien el libro. Bueno, Te un felicito. poco, gracias. No sé si alguien ha leído también el libro. No, yo te lo digo en serio. Bueno, supongo que a mí como me apasiona todo esto también me... Sí. Y bueno, como comentas, ¿no? El no dolor no existe, hay dolor en todas las dimensiones, lo que existe es el aprendizaje. Es que hemos venido para aprender, el alma vino para saber, para reconciliarse con sí misma. Nosotros en la materia estamos exiliados, todos estamos exiliados en la materia. Por lo tanto, y fíjate que los cabalistas en lo cosmogónico dice, este universo es un exilio de Dios. Dios se exilia para crear al otro. En definitiva es que para que haya un otro te tienes que exiliar. Es decir, para que haya un otro tienes que tener una necesidad de ese otro y decirle al otro te necesito, ¿no? Te necesito. Entonces el otro diría, bueno, pero ¿por qué me necesitas? Y primero que todo, si soy una vasija que quiere crecer y sé todo lo que me falta, es que necesito a todo lo necesito. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual yo diría que ¿dónde estaría? Claro, vasija en hebreo se llama kli, que es como que nosotros utilizamos esta palabra. Y kli es curioso, porque kli, si tomas las 3 letras de la palabra kli, kaf, lamed, yud, es kol yud. Kol quiere decir en hebreo todo. Yud, 10. Todo está en las 10 sefirot, quiere decir. Entonces, claro, ¿qué se hace? Se estudia cada sefirá y dices, opa, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está? Porque nosotros entendemos en la Cábala que el alma tiene una tendencia. La tendencia de la raíz del alma se llama. Es decir, cómo uno viene. Y como uno viene con tendencias. Ya viene con tendencias. ¿Y qué sucede muchas veces? No acepto la tendencia. Entonces de repente hay gente que está 10, 15 años, a veces toda su vida, luchando con una tendencia que no le gusta cuando en verdad no hay que luchar, sino que hay que comprenderla y situarla. Fíjate que el sabio José de Jicatilla, alumno de Abraham Abulafia, decía que es el mal, es el bien situado en posición incorrecta, ¿no? En el fondo, si ese mal lo situaríamos en posición correcta, lo transformamos en bien. Por lo tanto, al final termina que todo mal estaría solamente situando en una posición incorrecta. Solamente habría que ver dónde estaría situado. Quiere decir que al final la vida del alma en la materia es como un puzzle. ¿Qué es el mal? Está todo el puzzle desordenado. ¿Qué es el bien? Cuando empiezas a situar. Y entonces tú me puedes decir, en el vértice del puzzle era importante frente al centro, y no, la verdad es que si no el puzzle no se arma entero si no tienes el vértice y tampoco si tienes el centro. Por lo tanto, yo te diría que la Cábala tiene unas herramientas muy potentes de análisis y que todavía te diría, nos falta conocer más. Estamos al 10-20% y te diría con mucha misericordia mía de conocer las fuentes de la Cábala. Es decir, las fuentes de la Cábala todavía yo no sé si en el mundo hay alguien que haya tenido un control del material, de lo que es, porque un control del material no solamente quiere decir una lectura, sino también una profundidad en el análisis. Y se vuelve muy difícil porque se requiere mucho tiempo, y yo creo que más que tiempo en una sola vida no alcanza, y pienso que inclusive en el futuro se tendrían que dar grupos de estudio donde cada uno vaya cogiendo una parte o un autor
y entre todos podamos llegar a ver mejor lo que realmente hemos heredado. Y tenemos una herencia increíble y sobre todo, fíjate, no en Cataluña, en España en general, que gran parte de la cábala se ha creado aquí. Esto también es curioso, cómo estamos desconectados de la tradición judía española. Es curioso, o sea, hace 700 años los grandes temas se desarrollaron aquí. Claro, creo que te he oído decir en alguna conferencia que hablas de dos cábalas. La cábala original hebrea y el Zohar, que se escribió en España. Mira, en verdad no se podría dividir cábala original y no original. O quizá lo de original no lo he inventado claro, yo. Bueno, las dos son originales. No, las dos son originales. Las dos son originales, solamente que hay como dos tendencias, dos escuelas. Hoy estas dos escuelas están unidas. Hoy ya están unidas. Se unieron en el siglo XVI. Pero una era la cábala teosófica, la que la tenían los cabalistas de Girona y de Barcelona, y otra es la cábala zoárica de Castilla. En medio apareció una tercera, una cosa curiosa, que es la cábala extática. Que esa tercera, cuando apareció con Abraham Abulafia, era muy minoritaria, tanto que lo creyeron de loco a Abraham Abulafia. El rabino de Barcelona dijo: usted está loco, váyase. En ese nivel. Y hoy es el grande de los grandes de la cábala, 700 años después, ¿no? Pero digamos, lo curioso de esto es que la cábala teosófica y la zoárica tendrían ciertas diferencias. La zoárica, por ejemplo, tiene muchos componentes de lo que se llaman rostros divinos. Eso es un tema más especializado para la gente que ya haya entrado en la cábala, lo que se llama parchufim. Es más simbólica, si se quiere. La cábala teosófica es simbólica, pero trabaja más la cosmovisión del universo. Y la extática de Abulafia, esa tercera, es la profética, pero a nivel interior, es decir, la que podríamos llamar la primera psicológica, si se quiere. Abraham Abulafia es el que primero plantea ya meditaciones individuales. ¿Okay? Entonces, claro, Abulafia le representaba un problema, me imagino, al rabino de Barcelona, porque él quería controlar la comunidad y si todo el mundo iba a meditar a su casa, no había más comunidad. Entonces yo creo que tendría cierto miedo a Abulafia. Pero yo creo que Abulafia ya veía un poco el futuro, en el sentido de decir, bueno, yo creo que la persona puede tener un desarrollo, puede tener una conexión directa con la divinidad. Casi todos los grandes sabios y filósofos de la historia tuvieron esa inspiración, esa conexión directa con la divinidad, empezando con Abraham, cuando ya habla con Dios solo y no hay comunidad, es él solo, su camino. Por lo tanto, es curioso. La cábala es una metodología que se puede estudiar en grupo, pero una experiencia que es totalmente individual, totalmente solitaria. Aquí haces referencias también al maestro, la relación maestro-alumno. Perdóname, incluso voy más allá, y la relación terapeuta con paciente. Buah, claro, y a mí los psicólogos ahí es una relación casi, digo, que el psicólogo mucho sentido no tiene, ¿no? Pero digamos, a lo que voy es, a ver, yo no creo en la relación terapeuta-paciente. No creo en esa relación. Yo creo en la relación más pedagógica. Tampoco creo en la relación alumno-maestro. Mira lo que te digo. Es todavía un caso más curioso lo mío, más dramático. Yo creo en una relación realmente donde muchas veces, yo diría, no muchas veces, 100%, el maestro no tiene que perder su capacidad de alumno. Y al alumno dejarle el espacio para ser maestro. Claro que yo cuando estoy dando clase, indudablemente en lo formal aparezco como maestro, que estoy explicando un tema y lo estoy desarrollando. Pero a la hora de la intervención del alumno y de las preguntas, el alumno tiene que terminar pensando por sí mismo, tiene que tratar de contradecirle al maestro lo máximo que puede, porque de ese modo el maestro puede crecer, porque si no el maestro no puede crecer. Pero el maestro tiene que tener el suficiente ego controlado para o decir no sé, que es un ser humano, y no cae en ninguna categoría de maestro, y además decir aprendí, y situarse en la categoría de alumno. Por lo tanto, claro, ¿qué tiene que hacer un maestro? Y tiene que tener una categoría de alumno permanente que no le represente una paradoja en su estatus. Sí. Alguien ha tomado la función de maestro en una especie de estatus psicológico, ahí hay que mirar qué pasa con el ego del maestro. Estaríamos hablando, por ejemplo, de los gurús. Sí, el gurú ya llega a un nivel terrible, porque el gurú
termina haciendo que la persona quede poseída y no dándole ninguna libertad. Es terrible. Hay casos sectarios donde en las sectas ya la persona queda como abducida, ¿no?, por el gurú. Estos son los casos, yo te diría, como más... es más, he llegado a ir de que hay algunos maestros / gurúes, no sé si llamarlo maestros, que han obligado a sus alumnos a decir no vaya con otro maestro. A mí, por ejemplo, cuando alguien me dice, ¿y le parece que haga constelaciones familiares? Vaya, vaya. ¿Y le parece que haga esto? Vaya, vayan todos lados. Porque se aprende de todo. Se aprende de todas partes. Hay que sospechar del que te quiere retener. Porque cuando hay retención, hay un sistema de poder. Y cuando hay un sistema de poder, hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Y hay alumnos que necesitan eso. Es decir, hay alumnos que necesitan de la secta y del gurú, que se dejan abducir por su baja autoestima, y hay gurúes que son gurúes por su baja autoestima. Yo, por supuesto, ese camino es un camino de mucho desequilibrio, hay gente que entró ahí, bueno, y yo creo que tampoco uno tiene que ser lo que podríamos llamar un maestro normal, en el sentido de que tiene que estar siempre en posición de maestro. Yo creo que con el tiempo aprendí, y además aprendí, el propio Abulafia lo dice, es curioso, Abulafia dice, en el siglo XIII hay varios niveles de conocimiento. El más bajo, el que aprende de los maestros. Más alto, el que aprende de sus compañeros. Y el más alto es el que aprende de los alumnos. Ahora le preguntaron, ¿y hay algo más alto que aprender de los alumnos? Sí, aprender de la realidad. Dijo, aprender de la realidad. Entonces, claro, si el propio Abulafia dice, aprender de los alumnos es superior que aprender de los maestros, ¿de qué estamos hablando? Quiere decir que los alumnos, estos son mis maestros. Aquí podríamos entrar en lo que dices también, que repites muchas veces, de sobre todo no hacer dogmas, la flexibilidad de la mente. Esto es terrible. Entonces, esto es terrible. Entraríamos aquí, ¿no? Sí, en sí. elimino estos dogmas, estas creencias, El tema de los dogmas en la gente, y no hablo de dogmas religiosos, se puede ser dogmático y ateo, ¿no? ¿Okay? Que el ateísmo es un dogma al final, es decir, el tema de salir de los sistemas y zonas de seguridad, te diría que a mucha gente es terrible, y sobre todo a gente muy inteligente. He encontrado que la gente inteligente se aferra más a los dogmas. Básicamente la mente trabaja con dogmas y sistemas de seguridad por los miedos que tiene. Por lo tanto es curioso, cuando tú dices estoy tranquilo con esta mesa, el día que se te destruye la mesa te intranquiliza, y además ya vives intranquila. Pues sí, es que nuestra mente trabaja de un modo, con tantos miedos trabaja nuestra mente, que nadie vende seguro de muerte. Se venden seguros de vida. Tú imagínate si alguien viene a mi despacho y me dice, tengo su producto para usted. A ver, dígame, tengo el seguro de muerte. Yo lo saco corriendo de mi despacho porque me coge... Fíjate la mente humana, que se venden seguros de vida cuando son de muerte. Pero tú no le puedes vender a nadie un seguro de muerte. Y parecería que cuando te venden seguro de vida, la gente compra vida. Es un caso curioso. Nuestra mente es un caso curioso. Entonces, claro, nuestra mente, lo que hay que hacer son entender los límites de la mente, hasta dónde llega nuestra mente, y entonces para poder saltar a nuestra propia mente, hay que saltar de nuestra propia mente, y eso es lo que hace la Cábala, curioso. La Cábala dice, bueno, a ver, estos miedos, estos dogmas, y fíjate, ¿no? Nosotros decimos, la persona muy religiosa, en general en cualquier religión es muy dogmática. Y cuanto más dogmática se vuelve, menos espiritual se vuelve. Porque el espíritu queda esclavizado del dogma. En definitiva, queda esclavizado de la mente. Claro, lo que hay que hacer, y esto se hace en los cursos, es un entrenamiento para la flexibilización de la mente, para que empieces a pensar de modo diferente. Es más, en mis grupos sucede de que la gente, después de unas 6 clases o 2 clases, quizás menos, esto lo tendría que evaluar en cuántas clases, en los sitios que se sientan en mi despacho, se sientan para siempre. Se vuelve su sitio. De repente vas a tu casa y tienes tu sitio de comer hace 20 años. Entonces, claro, en lo teórico decimos queremos cambiar de percepción,
Y después en lo práctico es mi restaurante, mi camarero, mi sitio, mi silla, mi mesa. No somos ni conscientes que lo hacemos. No, es que vas a tu casa y dices, automático, este es mi sitio, ¿no? Es más, si te pones en el sitio de tu madre, de tu hermano o hijo, dices, hey, pero ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Como que un notario te ha dado ese sitio ad eternum, una cosa muy rara, ¿no? Por lo tanto, claro, nosotros creemos ser muy flexibles y a la hora de la realidad, cuando llegamos a la realidad, nos gusta conservar situaciones de seguridad. A ver si vamos a este bar, que no conocemos a este camarero. A mí siempre me atiende este camarero. Parecería que la mente es conservadora por naturaleza. Y en parte no está mal, porque en parte la mente necesita seguridad. Pero si solamente nos quedamos con la seguridad, lo único que estamos generando es muchos miedos. Entonces, claro, ¿cómo se realizan los cambios sin que la persona de alguna manera pierda sus puntos de seguridad? Quizás esta es la pregunta que se hace la Cábala. La Cábala no es revolucionaria en el sentido que te va a cambiar de camarero, que te va a cambiar de familia, que te va a cambiar... No es revolucionaria. Es una evolución donde lo anterior no se renuncia a lo anterior. Es decir, vas a conocer a este nuevo bar y al nuevo camarero, pero también vas a volver al anterior. No estás abandonando, no se queman naves anterior. Lo anterior sirve. Ha quedado en la memoria, ha quedado acumulado, ha quedado en experiencia. No hay un borrón, no hay un rebotado en la Cábala. Por lo tanto, la Cábala no es revolucionaria en el sentido de que corta con el sistema de lo conservador, sino que se da cuenta de cómo adaptar lo conservador a la nueva realidad. Entonces tiene mucho más de adaptación, de adaptabilidad. Ni se resigna a lo anterior, ni cambia por algo desconocido. Por lo tanto, no es ni conservadora ni revolucionaria. Mario, para finalizar, Bueno, porque no nos da más tiempo, sí, pero me quedo con muchísimas preguntas en el tintero. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Te estoy metiendo el gusanillo sí, ahí. Sí, no, ya te dije que sí. tendremos más conversaciones. Tú te lo has leído. Pero bueno, para finalizar, me gustaría que nos explicaras qué es la trascendencia. La trascendencia es todo lo que tiene sentido. Y todo tiene sentido. Por lo tanto, todo es trascendente. Todo lo que hagamos siempre va a ser trascendente. Cuando le estás poniendo sentido. Cuando estás haciendo algo que después luego puedes arrepentirte, es que lo que ha sucedido es que no le has puesto el sentido. Por lo tanto, cuando a todo le pones sentido, terminas no arrepintiéndote de nada. Pues muchísimas gracias, No, Mario. Un placer. De verdad, un gran placer para mí también. Igualmente, un gusto. Vuelvo a recordar el último libro porque tienes más. Bueno, esperemos, a ver. Pero el último a día de hoy. Digo que hoy. Tienes más publicados. La Cábala, la psicología del misticismo judío, de Editorial Kairos. Y estaré encantada de volver a poder hacer otra entrevista, Mario. Cuando quieras, un placer muy grande. Muchísimas gracias. Gracias a ti.